Entonces, como habíamos quedado, ¿no? En el hiperparatiroidismo de origen secundario, se debe a una situación donde el paciente tiene una hipocalcemia, ¿no? Pero esta hipocalcemia genera una elevación de la función paratiroidea, una elevación de la PTH. O sea, hay calcio bajo, pero PTH alta. La causa más frecuente son la déficit de vitamina D y la insuficiencia renal crónica. Entonces, en la insuficiencia renal crónica es por una falta de hidroxilación, ¿no? De la 1,25 dihidroxilasa, que hace que no se produzca vitamina D y al final origina elevación del PTH, ¿no? Y mira, en deficiencia de vitamina D, actualmente se habla de que para decir que un paciente tiene suficiencia de vitamina D es mayores de 20. Si un paciente tiene 25 hidroxivitamina D superior a 20, es lo normal. Para decir que tiene deficiencia o insuficiencia de 2 a 20. Y para decir que tiene deficiencia de menos de 2. Eso es lo último ya, para el 2018. Para decir que tiene riesgo de toxicidad por vitamina D, más de 100. Ustedes dirán, ¿es difícil tener toxicidad por vitamina D? Actualmente, vamos a ver esto. Mire, si un paciente tiene hipocalcemia, calcio menor de 8,5, primero hay que confirmarlo, ¿no? Hacemos un calcio corregido, que esta es la fórmula, que ustedes lo han visto, o pedimos calcio iónico para que sea, verificando que sea menos de 1,1 milimoles. Y si de verdad que el calcio está bajo, pedimos PTH fósforo. Si es menos de, el PTH está bajo, es un hipoparatiroidismo. Pero si el PTH está alto, pedimos fósforo. Si el fósforo está bajo, es porque tiene déficit de vitamina D. Y si el fósforo está alto, es porque hay una insuficiencia renal o un pseudo hipoparatiroidismo. Que este parece un trabalengua, ¿no? Pero ahí lo vamos a explicar. El pseudo hipoparatiroidismo. Miren, esta paciente, mujer de 47 años, posoperada de una manga gástrica. ¿Qué tomaba? Tomaba tiamina, llega a mi consultorio tomando vitamina D con calcio, biotina, vitamina C, vitamina B12, omega 3, rasquiferol. Rasquiferol es una vitamina D de alta, ¿cómo se dice esto? De alta, de altas concentraciones. Tiene 600.000 unidades, es un montón. Se le pidió sus exámenes para ver si había deficiencia de vitaminas porque opera de la manga gástrica y mira, ¿cuánto tenía de vitamina D? 200. O sea, tenía toxicidad por vitamina D. Cuando hablamos de toxicidad, más de 100. Y esta paciente tenía ya 200 de vitamina D. Calcio sérico, igual, míreme, 8,6. Incluso está abajo. Ahora, esta paciente, le midimos la PTH, estaba normal baja, 18. Y la TSH ligeramente baja. Ahora, esta paciente tiene un antecedente importante. Le han operado de la tiroides porque tiene un nódulo tiroideo. O sea, es una hipotiroidea postquirúrgica. Y además, parece que le retiraron alguna paratiroides, sin darse cuenta. O sea, es una hipoparatiroidea postquirúrgica. Pero al margen, mira, de eso, dándole tantas vitaminas al paciente, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 vitaminas, logramos que el paciente pueda tener toxicidad de vitaminas y no logramos el objetivo. Acá el médico debió darle calcitriol, no darle vitamina D, sino calcitriol. El calcitriol va a elevarle el calcio porque la vitamina D y va a bajar, va a tratar de aumentar un poco la PTH. El hiperparatiroidismo terciario se produce cuando hay el exceso de PTH hace que haya una hiperplasia de las paratiroides y origina una adenoma o una hiperplasia paratiroidea. Entonces, el paciente que se dializa de largo tiempo, al final genera tumores paratiroideos o hiperplasia paratiroideos y termina operándose de la paratiroides. Pero eso generalmente pasa en pacientes que se dializan, ¿no? Pasados los 5 o 10 años de diálisis. Ahora hablamos de la crisis paratiroidea. ¿Qué es una crisis paratiroidea? La crisis paratiroidea es una hipercalcemia severa, ¿no? Es una crisis hipercalcémica. Esa es la principal causa de hipercalcemia en la población ambulatoria. Se debe al hiperparatiroidismo primario, mientras que el cáncer es la causa más frecuente en hospitalización.
Es una urgencia endocrinológica, así como hay elevación de la glucosa, como hay coma mixedematoso por baja de T4, TSH, como hay tormenta tiroidea, así hay crisis hipercalcémica. Es una urgencia endocrinológica. Tiene hasta un 7% de mortalidad. Se define cuando el calcio mayor a 10.5, la hipercalcemia. Pero para decir crisis, ya tendría que ser un valor más de 14, con síntomas neurológicos. Entonces, la evaluación de la hipercalcemia comienza con la confirmación de la presencia de un calcio elevado, ¿no? Para esto tenemos que corregir el calcio con esta fórmula o pedir el calcio ionizado en un AGA. La hipercalcemia puede ser leve si es hasta 12, moderada de 12 a 14 y severa más de 14. Entonces, para decir que el paciente tiene hipercalcemia severa, perdón, crisis paratiroidea, tiene que tener hipercalcemia severa, o sea, más de 14, y síntomas neurológicos. ¿Qué ha pasado? El enfoque del tratamiento depende si esto es agudo o crónico. Cuando es hipercalcemia aguda, se tiene que tratar rápidamente, porque el paciente puede llegar hasta la diálisis, convulsionar y morir. Entonces, por eso te dicen que los pacientes que tienen calcio más de 14 requieren tratamiento agresivo. Si es menos de 12, solamente no requieren tratamiento, ¿no? Entonces, pacientes que tienen más de calcio de más de 14 y que tienen disfunción del sistema nervioso central, o sea, encefalopatía, somnolencia, letargo, tienen una crisis paratiroidea. Generalmente los PTH tienden a subir más de 20 veces el límite superior de la normalidad y la mortalidad puede llegar hasta el 7% de casos. El objetivo del tratamiento básicamente es reducir los valores de calcio de forma rápida, corregir la deshidratación porque el hipercalcemia te puede originar una diabetes insípida nefrogénica y el paciente orina, 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 orina. Aumentar la eliminación del renal del calcio y disminuir la resorción ósea del calcio porque para que el calcio sérico esté aumentando es porque lo está sacando del hueso, o sea, hay que parar esa resorción ósea. ¿Cómo lo hacemos? Con hidratación. Entonces, un paciente que tiene una hipercalcemia hay que hidratarlo. ¿Cómo lo hidratamos? Con 2 litros de solución salina a 200 a 250 cc por hora. Para mantener un flujo urinario a 100 cc por hora, ¿no? Es como la apoplejía pituitaria, ¿no? Que habíamos visto en una pregunta del examen, ¿no? ¿Qué le damos? Primero hidrocortisona y luego hidratación. Igualito acá, primero hidratación. ¿Qué más podemos dar? Diurético de asa. O sea, la furosemida, que es un diurético de asa, aumenta la excreción del calcio. Pero no se debe dar si el paciente está deshidratado porque puede injuriar más el riñón, ¿no? Los bifosfonatos que ya habíamos visto que inhiben el reclutamiento, la actividad y la adhesión y supervivencia de los osteoclastos. Pero cuando es emergencia, el bifosfonato que nomás nos sirve es el solendronato y el pamindronato, que son bifosfonatos endovenosos. En cambio, que los demás son biorales y demoran actuar. Estos bajan rápidamente el calcio. Su respuesta generalmente es a los 2 días, pero lo baja rapidísimo. El solendronato 4 miligramos, pasar en 40 minutos y pamindronato 60 miligramos, pasar en 4 horas. El Sinac-C, que son agonistas del receptor sensible al calcio, que reduce los niveles de PTH, pero como se dice, 30 miligramos 2 veces al día no tiene mucho efecto en los niveles del calcio, no es tan agresivo, ¿no? Se dice que empiezan a actuar en las primeras 48 horas, mientras que los bifosfonatos pasando el segundo día. El anticuerpo monoclonal, como ya hemos visto, denosumab, que inhibe la resorción ósea inducida por los osteoclastos, activando el receptor LRAN, dosis inicial de 30 a 60 miligramos cada 24 horas al inicio. Y los corticoides, es importante, ¿no? El corticoide va a inhibir a una enzima que es la 1-alfa hidroxilasa. Entonces recuérdense que en la hidroxilación de la vitamina D, hidroxilaba a nivel hepático a nivel del 25, la primera hidroxilación, y la segunda hidroxilación a nivel del 1,25. O sea, esta hidroxilación es inhibida por el corticoide. Y esta enzima está activada en pacientes que tienen tuberculosis, sarcoidosis, histoplasmosis, granulomatosis. Entonces, el corticoide es importante en estas enfermedades, ¿no? Enfermedades linfoproliferativas. ¿Qué se da? Prednisona, ¿no? 40 miligramos, 2, más o menos 5 a 7 días, como máximo. Para inhibir esta enzima, de esa manera se inhibe la formación de vitamina D y se inhibe también la absorción de calcio. Pero ¿qué pasa cuando el calcio es muy alto, no? Cuando el calcio llega y pasa a los 16, 17 y el paciente tiene clínica neurológica, hace insuficiencia renal grave y el paciente se va a morir, ¿no? Si no, no lo cura. No lo trata, perdón.
Entonces lo llevamos a la hemodiálisis, chicos. Hemodiálisis, ¿ya? Entonces la hemodiálisis es el tratamiento de rescate en un paciente que tiene una crisis paratiroidea. Eso no lo olviden. Y que no responde a tratamiento convencional. Ahora, la crisis paratiroidea, ¿se da en la vía real o no se da en la vía real? Esa es la pregunta. Se da, pues chicos, miren esta paciente. Esta es la paciente que les había comentado para que me llamaron justo el 31 de diciembre, al mediodía, justo para fines de este año, iniciando este año. Una paciente que conversaba con tranquilidad, conversaba, es hipertensa, ¿no? No tenía nada más que ser hipertensa, ¿no? Adulta mayor, se movilizaba, pero que en los últimos dos, 3 semanas o un mes, ¿no? Empezó a decaer rápidamente. eh, había agitación psicomotriz, no dormía bien, tomaba mucha agua, ¿no? Se estreñía. Bueno, no es muy llamativo para un adulto mayor, ¿no? Lo evaluó el geriatra, le dice, bueno, le da su clonazepam en gotitas, perseguía se ponía agresiva, lo ve la psiquiatra, le dice que es una esquizofrenia, ¿no? Está loca. Yo la veo un médico internista, le pide varios exámenes y pedimos para ir un examen de calcio, estaba elevado, y vimos los demás exámenes. Ampliamos el estudio, miren su calcio, ¿cómo estaba? En 14.3. O sea, esta paciente estaba haciendo una crisis paratiroidea porque tenía más de 14 de calcio y lo normal es hasta 10.5, con sodio normal, potasio normal, mire calcio iónico. Aunque acá de repente no lo midió bien, ¿no? Debería estar más de 1.3, porque el calcio sérico está bien alto y la albúmina está normal. Y miren su PTH, 166, cuando lo normal es 65. Tiene casi 3 veces más. Miren el fósforo, 3.6, fósforo normal. So, hablamos de que esta paciente estaba haciendo una hipercalcemia severa con síntomas neurológicos. ¿Cuál es el tratamiento? 1, hidratación. 2, bifosfonatos endovenosos. 3, antirresortivos, adenosumab. Y si no mejora, hemodiálisis. Pero a la paciente se le hizo gracias a Dios la paciente resistió, se le hizo ecografías, se encontró que por acá estaba el adenoma. Acá estaba el adenoma. Por acá está. Era un adenoma tiroideo del lado derecho. Se busca el informe y nos dice que en el polo inferior del lóbulo derecho de la tiroides se aprecia una imagen nodular sólida y hipocogénica, igualito como las características anteriores, ¿no? Ovalada de bordes definidos, con arco vascular al Doppler de 6.5 por 4.7. Impresiona una glándula paratiroidea inferior derecha. Y acá menciona, ¿no? Adenoma paratiroideo derecho. Microadenoma. Pero ese microadenoma, ¿cuántos años estaba haciendo la señora? Se refiere a esto. La paciente se opera, le hacen una gamografía en enero, le llevan a Lima, pagan su avión, todo el paciente, y le encuentran el adenoma en el lado derecho, lo opera, y la paciente ahora está así, ¿ve? La señora Nelly. Así está la señora Nelly. Entonces, el paratiroidismo se cura, pues se retira la paratiroides y el calcio vuelve a la normalidad, miren, 8.6 en febrero del 2022. Y estos exámenes en febrero del 2022, miren, casi al mes. La paciente demoró casi un mes y medio para operarse, porque no tenía, estos exámenes son de 5 de febrero. Estuvo hospitalizada, no le daba mucho tratamiento. A ver, chicos, hasta acá antes, ¿alguna pregunta para avanzar al hipopara? Ninguna, doctor. No, doctor, ninguno. No, Muy doctor. bien. Te vamos avanzando al hipopara. En el hipoparatiroidismo vamos a encontrar dos signos importantes, ¿no? Un signo de Chebustek y el letrozol, que nos van a indicar que hay una presencia de hipercalcemia asintomática, ¿no? Primeramente, ¿no? Son síntomas inducidos, ¿no? El letrozol y el Chebustek. Uno por irritación del nervio cubital y el otro por irritación del nervio facial. El hipoparatiroidismo se debe a una disminución de la secreción de la paratiroide, que lleva a una hipocalcemia y disminución de la remodelación ósea.
Abarca un amplio espectro desde la deficiencia ligera de PTH, que permite mantener una normocalcemia, hasta situaciones de estrés metabólico, con diarrea y ingesta pobre de calcio. Hasta una hipocalcemia mantenida, muy intensa, ¿no? Entonces, en el hipoparatiroidismo, a diferencia del hiperpara, no vamos a encontrar calcio bajo y PTH bajo. Eso es lo que vamos a encontrar. Clasificación, ¿no? La clasificación puede ser por agenesia o digenesia de la paratiroides. Son estos síndromes raros, ¿no? Lo que yo he visto es esto, ¿no? El síndrome de Di-George, que es en niños, y el de Barrett, que se puede ver en adultos. El de Di-George por alteración del cromosoma 10p, el de Barrett por alteración del gen GAT, cromosoma 10p también. El síndrome de Di-George, que tiene ya micrognatia, puente nasal amplio. Acá podemos ver hipertelorismo. Podemos ver que hay como un cuello ancho, como si fuera un cuello alado, como el de Turner. Otros hipoparatiroidismos son por destrucción de la paratiroides, por el yodo radioactivo, por invasión neoplásica, por infiltración por una enfermedad de Wilson, también por enfermedad autoinmune, el gen aire, ¿no? El síndrome poliglandular. Así como la vez pasada habíamos hablado de que hay neoplasias endocrinas múltiples, hay síndromes poliglandulares, que incluyen, uno de esos es el síndrome poliglandular tipo 2, que incluye a la diabetes mellitus, al hipoparatiroidismo, por mutación del gen aire. Trastorno de la secreción de la PTH, que pueden ser definitivos por estas formas genéticas. Acá, así como hay hipercalcemia y hipocalciúrica, también al revés, hay hipocalcemia y hipercalciúrica. Del gen sensor extracelular de calcio. Y transitorios, la hipomagnesemia, la hipocalcemia neonatal, la intoxicación alcohólica. Las manifestaciones clínicas del hipoparatiroidismo son el síndrome de Chebostek, que es la contractura de los músculos perilabiales al percutir sobre el martillo de reflejos en el nervio facial, que es el de acá. Se percute por delante, ¿no?, del pabellón auricular en el nervio facial para que haya una contracción de los músculos perilabiales, ¿no? Y el otro es el signo de Trousseau, que es la mano en comadrón, que consiste consiste en colocar un esfingomanómetro en el brazo y elevar por encima de 30 milímetros de mercurio durante 3 minutos sobre la presión arterial sistólica. Esto se debe a irritación del nervio cubital. El signo de Trousseau, que es el de acá, es más específico que el de Chebostek, ¿no?, que es la famosa mano en comadrón. Mano en comadrón. ¿Qué otras manifestaciones clínicas te puede dar el paciente? Te puede dar convulsiones, irritabilidad, trastorno de la memoria, alteración del rendimiento, comportamientos neuróticos, incluso psicóticos. O sea, así como la hipercalcemia te puede dar psicosis, la hipocalcemia también te puede dar psicosis en niños y jóvenes. Edema de papil. Por eso es importante darnos cuenta que si tenemos un problema neurológico o psiquiátrico, siempre van a pedir un calcio. Y si ese calcio está alterado, recién podemos pedir un calcio iónico en la PTH. Ahora, esto de las convulsiones es interesante. Mira, yo vi un paciente que lo operan cabeza y cuello, lo opera de la tiroides, y el paciente, rápido, cae el sensorio, convulsiona y termina intubado. Entonces, como un paciente operado de la paratiroides sano, termina intubado y ventilado mecánico. Se averiguan y no se dan cuenta que el calcio habían retirado una paratiroides. Y al retirar la paratiroides, el calcio se viene abajo. Y se produce un síndrome que se llama síndrome de hueso hambriento, que es una hipocalcemia aguda. Y la hipocalcemia genera que el músculo ya no tenga calcio para la contracción muscular, por lo tanto hay flacidez, pues, y hace un paro en sístole. Le ponen el calcio y el paciente despierta. Entonces, es interesante este caso, ¿no? Cómo nos damos cuenta que por a veces no evaluar bien a los pacientes pueden pasar estas cosas. Puede darse también calcificación de los ganglios basales o en el núcleo dental del cerebelo, que puede originar un síndrome extrapiramidal, insuficiencia cardíaca congestiva, que responde bien al tratamiento con calcio. También te puede dar, ¿no? El hipertiroidismo también te puede dar insuficiencia cardíaca congestiva. Hay prolongación del QT. Y la hipercalcemia prolongada te puede originar cataratas, ¿no?, lenticulares irreversibles.
Es una prolongación, ¿no? El segmento QT, ¿cómo se prolonga? Secundaria en la hipocalcemia. Para el diagnóstico encontramos hipocalcemia, hiperfosfatemia y concentraciones elevadas, perdón, inapropiadamente bajas de PTH. En ausencia, obviamente, de insuficiencia renal y hipomagnesemia. ¿Por qué hicimos esto? Porque el magnesio, cuando está bajo, también está bajo el calcio, ¿no? Tiene un efecto como de regulador, ¿no? Si el magnesio está bajo, bajo el calcio. Por lo tanto, si tú quieres subir el calcio, hay que subir también primero el magnesio. Entonces, hay un paciente que tiene hipocalcemia, como hemos visto, se confirma primero el calcio, que esté bajo, pidiendo calcio iónico, y luego se pide PTH y fósforo. Si el fósforo, perdón, si el PTH está elevado y el fósforo está bajo, es vitamina D. Si el fósforo está elevado, puede ser una insuficiencia renal, litiasis celular o pseudohipoparatiroidismo. Si el PTH está bajo, es un hipoparatiroidismo. Es importante este esquemita que nos ayuda mucho a determinar cuáles son las etiologías, ¿no? Entonces, ¿hay hipoparatiroidismo crónico? Sí, hay hipoparatiroidismo crónico. Miren esta paciente. Una paciente que la vimos en marzo de este año, 51 años. Y miren su calcio iónico, 0.7 milimoles. Miren su calcio sérico, 6. Miren su PTH, 4. En una paciente. Y miren cómo está la paciente. ¿Está convulsionando la paciente? No convulsiona, ¿no? No, doctor, está tranquilo. Está más tranquila que nosotros, ¿no? Entonces, miren cómo está la paciente, ¿no? Tranquila, pero igual, ¿no? Entonces, llega una paciente así con ese valor, nosotros lo que hicimos, pues, ¿no? Como, este, a recibir ese calcio, bajísimo, ¿no? 0.7. Nosotros, le pusimos calcio, ¿no? En la vena. Y le dije, y lastimosamente el hospital no tiene, este, no había calcitriol, o sea, no había vitamina D activa, ¿no? Entonces ya, pues no le vamos a mandar a su casa con este calcio, ¿no? Le pusimos endovenoso el calcio, ahorita le vamos a explicar cómo se coloca, y luego la mandamos a su casa, ¿no? Entonces, ¿cómo se trata una hipocalcemia aguda? O sea, un paciente que tiene adormecimiento de manos, calambres, convulsiones, ¿no? O trastorno del sistólico. Se le da 200 miligramos de calcio elemental. Cada ampolla tiene 90 miligramos, o sea, más o menos quedar 2 ampollas. En 20 minutos las 2 ampollas. Seguido de una infusión de 1 miligramo kilogramo peso hora. Generalmente lo que nosotros hacemos son 90 miligramos, que es una ampolla, o 2 ampollas en 20 mililitros, en 100 mililitros, y lo pasamos en media hora. Y luego de eso sí podemos poner una infusión. O sea, se pone más o menos, son más o menos lo que se pone son unas 10 ampollas en 500 mililitros. Y que se pase en 24 horas. Se puede comenzar administrando también 1 o 2 ampollas diluidas en 50 cc de suero glucosado salino, 20 minutos, que es lo que hemos estado diciendo acá. Y luego se puede hacer colocar 5 ampollas de gluconato de calcio en 500 cc de suero salino en 12 horas. O 10 ampollas en 24 horas. Pero esa se coloca ya en una bomba de infusión. Con esta pauta se eleva la calcio entre 2 a 3 miligramos. O sea, si el paciente tiene 6, 7, lo podemos llevar hasta 8. Cuando ya el enfermo puede ingerir por boca, se administra calcio oral y derivado de la vitamina D. Pero conviene mantenerlo ligeramente hipocalcémico para que se estimule el tejido paratiroideo y pueda producir PTH. El objetivo del calcio en estos pacientes no es llevar la normalidad, sino llevarlo en valor bajo, entre 8.5 y 9. Ese es el objetivo de la hipocalcemia en pacientes que tienen estos cuadros, ¿no? Se administra por eso calcio oral 1 o 2 gramos al día y vitamina D su derivado a la dosis más baja posible. Más o menos 1 o 2 gramos se refiere que toma 4 pastillas por lo menos al día. En adultos, conviene evitar la leche y el queso por su alto contenido de fósforo. Si a un paciente tú le das más fósforo, el fósforo jala el calcio y lo disminuye. La hiperfosfatemia facilita la aparición de calcificaciones ectópicas, que es la famosa calcifilaxis en pacientes renales. En adultos se administra más o menos de 0.5 a 3 gramos al día de 1.25 de hidroxicalcifero o calcidrol, que es el metabolismo activo más hidrosoluble y de acción rápida.
y de vitamina más corta de la vitamina D. O sea, más o menos sea entre una pastillita hasta más o menos 6 pastillitas. Puede dar 2 cada 8 horas o una cada 12 horas. Pero el valor es caro de ese calcitrol. Nosotros lo que hacemos es dar una en la mañana, una en la noche de calcitrol. Y si todavía falta, damos una en el almuerzo. Y el otro proceso que es un poco raro, no complejo, es el pseudohipoparatiroidismo. O sea, en el pseudohipoparatiroidismo ya no es porque hay problemas de la paratiroides en sí, sino es en el receptor. O sea, hay una resistencia en la acción de la PTH, lo que provoca un cuadro bioquímico de indistinguible del hipoparatiroidismo. O sea, el paciente tiene calcio bajo, fósforo alto, pero asimismo tiene una PTH ligeramente elevada. O sea, por eso se llama pseudohipopara, porque tiene un aumento de la concentración sérica de la PTH e hiperplasia de la paratiroides, en presencia de hipocalcemia y de hiperfosfatemia. Entonces, el mecanismo de la PTH. La PTH es que hace ese efecto uniéndose a un receptor de membrana celular que está acoplado a una proteína G. Al unirse el complejo receptor PTH a la proteína G, lo que confiere la capacidad para estimular la unidad catalítica de la adenociclasa. La AMP cíclico, derivada de la acción de la PTH, activa tanto una serie de enzimas que son las responsables de los efectos celulares de la PTH. Entonces, hay varios subtipos de pseudohipoparatiroidismo. Puede ser el tipo 1, tipo 1A, 1B, 1C o 2. El 1 nos habla de que el paciente al infundir PTH no aumenta la excreción urinaria del AMP cíclico ni el alfa fatórico, lo que indica que existe un fallo en la traducción de la señal del receptor a la adenilato ciclasa. Es autosómico dominante y tiene que ver con el gen GNAS. El gen GNAS que codifica las unidades de la proteína G. Ahora, es importante saber que estos pacientes son los que tienen hipocalciuria, secundaria hipocalcemia. Además, tiene una estimulación de la remodelación ósea por la que la PTH está menos alterada. Esto hace un fenotipo interesante, osteodistrofia de Albright. La osteodistrofia de Albright se caracteriza por talla baja, cuello corto, fase redonda, obesidad, retraso mental, hipoplasia dental, osificación subcutánea y alteración del cuarto y quinto metacarpiano o metatarsiano. Esa es la osteodistrofia de Albright. Es el pseudohipoparatiroidismo tipo 1A. Esa es la característica, ¿no? En la cara, ¿no? La nariz puente nasal amplia, el micrognatia, ¿no? El cuello ancho. Como hay una alteración, ¿no? De los dientes superpuestos. Y como hay un acortamiento del cuarto y quinto metacarpiano. Dese cuenta, mira. Metacarpiano 2, 3, normal. Miren el cuarto y el quinto se acortan, ¿no? Y eso ya tiene que ver con un pseudohipoparatiroidismo. En el pseudohipoparatiroidismo tipo 1 hay una resistencia a la PTH, a otros hormonas que utilizan el sistema de proteína GMP cíclico, siendo la PTH es el más frecuente. El tratamiento es el manejo de la hipocalcemia. O sea, damos calcio, vitamina D, calcitriol. En el tipo 2 se infunde la PTH y aumenta la excreción urinaria de MP cíclico, pero no la fosfaturia. Es muy infrecuente, se debe a resistencia a los efectos de la PTH en un eslabón posterior al MP cíclico. Suele ser un proceso adquirido y se suele usar en pacientes con déficit de vitamina D, distrofia miotónica. Chicos, a ver, hasta acá preguntas. No, doctor. Doctor, Ya pues. A ver, terminamos ya con el último caso para darle mientras que van dando cargando su diapositiva del último caso, le voy dictando las notas. A ver, ¿quién falta? Michel, Vilma, Eli y Jimena, ¿no? Del último caso, el caso número 4. Vayan cargando el caso mientras que le dicto sus notas del examen, ¿ya?
A ver, Todavía no está. Johnny Alarcón, 16. Daniel Albitres, 13. María Ángeles, 14. María Asensio, 15. Manuel Barnuevo, 14. Roger Bravo, 15. Jefferson Bravo, 12. Mabel Bravo, 12. Ariana Bustamante, 16. A la este de Cecil, ¿no? Acordé. Michelle Caján, 15. Vilma Carpio, 16. Eli Carrasco, 15. Y Jimena Carrión, 16. O sea, hay tres jalados. Tres jalados. Ya, a ver, acá en su exposición, Michelle, Vilma, Eli, Jimena. Doctor, ¿sí se observa? No sé. Sí. Bueno, en sí vamos a hablar acerca del caso número 4. Bueno, quien les habla es Carrasco Rafael Yadira. Los que conforman el grupo es Caján Bardales Michel, Carpio Márquez Adauguiza y Carrión Díaz Jimena. En la historia clínica vemos de que es un paciente de sexo masculino, edad 65 años, antecedentes relevantes, hipertensión arterial e historia de polipectomía nasal, forma de ingreso de emergencia y curso progresivo. En sí, el paciente en los 5 meses de evolución va presentando lo que son diferentes síntomas. Primero se manifiesta con la nicturia, que es el orinar durante la noche, la polidixia, que en este caso es el aumento del consumo de agua, y la cefalea. Antes del ingreso nos mencionan de que a toda esta sintomatología se va a agregar trastorno del sensorio, disartria, delirio, hipotensión, poliuria, y nos mencionan que antes del ingreso, 5 días, tuvo lo que es una gastroenteritis y un síndrome emético. Al examen físico vemos de que hay una frecuencia cardíaca de 98, pero los signos positivos serían frecuencia respiratoria de 24, en este caso tendríamos una taquipnea, temperatura de 37, no evidencia lo que es acantosis ni bocio. También vemos de que en la escala de Glasgow vemos de que está en una escala de 12, en este caso es soporoso, y también presenta una hiperreflexia con un signo de Babinski espontáneo bilateral. Y para descartar si es meningio, no presenta lo que son signos meningios. Con respecto a la base de datos, vemos de que hemos agrupado en signos y síntomas. En este caso, en los síntomas, vemos de que está sustentado por la nicturia, la polidixia, la cefalea, los trastornos del sensorio, la disartria, el delirio, la poliuria, el síndrome emético, la gastroenteritis, y en signos positivos vemos la hipotensión, 88/60 milímetros de mercurio, taquipnea de 24 respiraciones por minuto, escala de Glasgow soporoso de 12, la hiperreflexia y el signo de Babinski espontáneo bilateral con la piel seca. Dentro de los antecedentes hemos destacado lo que es la hipertensión arterial y la polipectomía nasal. Bien, con respecto a, conforme a la historia clínica nada más, mencionan cuál es el diagnóstico de ingreso al paciente, y para esto hemos planteado lo que es una diabetes insípida central, sobre todo por la nicturia y la polidixia que nos presenta el paciente, el síndrome de masa ocupante de espacio, que en este caso es por la cefalea, pero en este caso no nos ayudaría, por ejemplo, que no hay pérdida de visión. El síndrome confusional agudo por el escala de Glasgow, la deshidratación por la piel seca, además asociado también a la polidixia, la hipertensión arterial, la gastroenteritis y un síndrome emético.
Aquí vemos lo que son los valores laboratoriales y en este caso hemos destacado 3 valores que son aquellos que están alterados. Vemos de que hay una hiperuricemia porque la urea está elevada en 68 milímetros por decilitro. Vemos una hipernatremia por el sodio que está muy elevado, de 170 miliequivalentes por litro, y una osmolaridad urinaria disminuida, que en este caso es 35 miliosmoles por kilogramo, y la hemoglobina, que en este caso hemos evidenciado una anemia, ¿no? Por los rangos laboratoriales que nos presentan. Bueno, aquí vemos lo que es un panhipopituitarismo. ¿Por qué? Porque en este caso vemos de que cómo se va alterando tanto la TSH, vemos que está disminuida, la T4 libre, que en este caso también está disminuida, prácticamente la CTH, el cortisol, también vemos que está disminuida, el factor de crecimiento similar al de la glucosa, también vemos que está disminuido, y en sí la testosterona, LH, también vemos la paratormona que está dentro del rango normal, pero en sí, dentro del laboratorialmente, el paciente está presentando un panhipopituitarismo porque ya vemos que está afectado más de un eje, ¿no? En este caso, mayor a 2 ejes, ya se podría considerar un panhipopituitarismo. Ahora vamos a continuar con la base de datos de síntomas y signos. En los síntomas están nicturia, polidipsia, cefalea, trastorno del sensorio, disartria, delirio, poliuria, síndrome emético y gastroenteritis. En los signos hemos considerado hipotensión, 88/60, taquipnea, 24 respiraciones por minuto, Glasgow de 12, hiperreflexia, también está en estado superoso, un Babinski espontáneo bilateral y piel seca. Entre los antecedentes de importancia está la hipertensión arterial y la polipeptimia nasal, y los laboratoriales está la hiperuricemia, la hipernatremia,